La noche del 13 de enero, 4.200 vidas celebraban la perfección. Pocos minutos después, 32 de ellas se ahogarían. ¿Cómo pudo un gigante de la ingeniería y el lujo europeo convertirse en una tumba flotante? Veremos la falsa seguridad que envolvía a miles de pasajeros en la noche más oscura de sus vidas. Descubrirás la decisión temeraria que selló el destino de un coloso y de 32 almas inocentes. Entenderás cómo una maravilla tecnológica de 114.500 toneladas, símbolo de una era, pudo naufragar por completo a pocos metros de la costa. Una tragedia impensable. Una verdad cruda. Esto es solo el principio. Empezamos. Era la noche del 13 de enero de 2012 y a bordo del Costa Concordia, el lujo bullía. Los ecos de copas de champán tintineando, la melodía de orquestas en vivo y las risas de más de 4.200 almas se extendían por 11 cubiertas opulentas. Nadie, en ese preciso instante, podía imaginar que aquel gigante de acero, símbolo de la ingeniería y el confort marítimo europeo, estaba a pocos minutos de convertirse en una ruina encallada. Y, finalmente, en un monumento a la tragedia y al abandono. Un impacto seco y desgarrador detuvo la música, encendió las alarmas y, en un instante, transformó el sueño en una pesadilla de la que 32 personas no despertarían. El Costa Concordia no era un simple crucero, era una declaración flotante. Inaugurado en 2006, este buque de la clase Concordia, operado por la prestigiosa Costa Cruceros, representaba la vanguardia del turismo marítimo de lujo. Con sus 114.500 toneladas de desplazamiento, no solo era una de las embarcaciones más grandes de su tiempo, sino también una maravilla tecnológica y estética. Sus entrañas albergaban una ciudad de ocio, desde fastuosos restaurantes gourmet y teatros de última generación hasta piscinas climatizadas, spas con tratamientos exóticos y un casino vibrante. Cada detalle a bordo del Costa Concordia estaba diseñado para deslumbrar, para ofrecer una experiencia sin igual en alta mar. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Era, sin duda, un símbolo tangible del poder y la sofisticación del ocio de principios del siglo XXI. Pero fue precisamente en la búsqueda de un espectáculo, de un gesto que rompía la rutina, donde el destino del Costa Concordia se sellaría. La noche del naufragio, el capitán Francesco Schettino decidió ejecutar un hinchino o saludo no autorizado, acercar el enorme buque a la costa de la isla del Giglio, Italia. En una arriesgada maniobra que se había vuelto una práctica semisecreta. La fatalidad se cobró su precio a las 21:45 horas, cuando el casco del Costa Concordia impactó brutalmente contra un arrecife conocido como l'Escole. El desgarro en el lateral de estribor fue catastrófico, el agua irrumpió con furia y el gigante, herido de muerte, comenzó a escorarse inexorablemente. Lo que siguió fue un caos inimaginable. La evacuación de miles de pasajeros y tripulantes se convirtió en una lucha desesperada contra el tiempo, la oscuridad y la desorganización. Botes salvavidas que no podían ser arriados, órdenes contradictorias y el pánico generalizado marcaron las horas de aquella noche fatal. La controversia se dispararía a nivel global cuando se confirmó que el capitán Schettino había abandonado el Costa Concordia antes de que la evacuación estuviera completa, dejando a cientos de personas a su suerte. Vada a bordo, caso, la infame orden de un oficial de la Guardia Costera italiana, resonaría como el epitafio a su cobardía y a la falta de liderazgo en un momento crítico. El Costa Concordia, un gigante que prometía sueños, se había transformado en un naufragio donde el lujo fue abandonado, tanto por su diseño como por quienes debían protegerlo. El titánico buque, medio sumergido, yaciendo de costado frente a la costa del Giglio, se convirtió en un símbolo mudo de la fragilidad humana y la irresponsabilidad. Su recuperación, una proeza de ingeniería nunca antes vista, implicó la técnica de parbucking para enderezarlo. Una operación que duró más de 2 años y costó cientos de millones de euros, la más compleja y costosa de la historia marítima. En julio de 2014, el Costa Concordia, ya no un buque de lujo sino un esqueleto oxidado y despojado de su gloria, fue remolcado a Génova para su desmantelamiento final. Su trágico fin impulsó cambios radicales en las regulaciones de seguridad marítima y en los protocolos de evacuación, redefiniendo la percepción pública de la industria de cruceros. El destino del Costa Concordia, de gigante de lujo a ruina abandonada, no solo es la crónica de un naufragio, sino el relato de un legado que transformó para siempre la seguridad en los mares. Él no era un simple buque, era una declaración flotante, un testamento a la opulencia y la ingeniería marítima del nuevo milenio. Inaugurado en 2006, este crucero de la clase Concordia, operado por la prestigiosa Costa Cruceros, representaba la vanguardia del turismo marítimo de lujo europeo. Su diseño, innovador y grandioso, lo posicionaba como un icono, una promesa de experiencias inolvidables a través de los mares, donde cada detalle estaba pensado para la comodidad y el asombro de sus huéspedes.
Con 114.500 toneladas de acero y lujo distribuido en sus 290 metros de eslora, él era una ciudad flotante con capacidad para albergar a más de 4.200 personas, entre pasajeros y tripulación. Sus entrañas guardaban un universo de entretenimiento y sofisticación, restaurantes de autor con gastronomía de primer nivel, múltiples piscinas que invitaban al relax bajo el sol, spas de última generación para el bienestar total y un casino vibrante donde la fortuna esperaba a los audaces. Cada rincón de él era un escaparate de la ambición humana por fusionar el viaje con el arte de vivir, un símbolo palpable de ingeniería avanzada y confort sin límites, diseñado para surcar las aguas como un embajador de la Dolce Vita en alta mar. Durante sus primeros años de operación, él navegó las rutas más codiciadas del Mediterráneo, llevando a miles de pasajeros en viajes que se percibían como sueños hechos realidad. Se había ganado su reputación como uno de los buques más grandes y lujosos de Europa, ofreciendo itinerarios que combinaban la exploración cultural con el ocio más exclusivo. La vida a bordo de él era un microcosmos de placer y despreocupación, una máquina perfectamente engrasada para crear recuerdos, una visión de la industria de cruceros en su apogeo. Era, en esencia, un palacio flotante que simbolizaba la evasión perfecta, el escape definitivo de la rutina, un monumento al placer vacacional. Pero la noche del viernes 13 de enero de 2012, el destino del dio un giro brutal e irreversible. Mientras se deslizaba por las aguas cristalinas del Tirreno, cerca de la pintoresca isla del Giglio, el coloso de acero se desvió de su ruta establecida. La causa fue una maniobra imprudente y no autorizada, conocida coloquialmente como hinchino o reverencia. Un saludo cercano a la costa que buscaba impresionar a los habitantes y, quizás, a un tripulante en tierra. Él, con sus miles de almas a bordo, se acercó demasiado a la roca, a la fatalidad que le esperaba bajo las olas. A las 21:45 horas, la colisión fue inevitable. Él impactó violentamente contra un arrecife rocoso no cartografiado, un espolón submarino. Este rasgó su casco como si fuera papel, abriendo una brecha de casi 50 metros en su banda de babor. El rugido del metal destrozándose se mezcló con el pánico inicial de los pasajeros, que pronto se dio cuenta de la magnitud del desastre. La entrada incontrolable de agua en el interior del buque comprometió rápidamente su estabilidad y él comenzó a escorarse de manera dramática y aterradora, inclinándose inexorablemente sobre su costado. El naufragio del se convirtió rápidamente en una pesadilla de proporciones bíblicas. La evacuación, crucial en cualquier emergencia marítima, fue caótica y desorganizada. Un reflejo de la impreparación y la falta de liderazgo en los momentos críticos. Los protocolos de seguridad fallaron, las alarmas tardaron en activarse. Y el pánico se apoderó de pasajeros y tripulantes por igual. Las lanchas salvavidas no pudieron ser arriadas correctamente debido a la creciente escora del buque, dejando a cientos de personas atrapadas en el que se hundía lentamente en las gélidas aguas de la noche. En medio de este caos indescriptible, emergió una figura que sellaría la infame reputación del Costa Concordia, su capitán, Francesco Schettino. Sus acciones durante la tragedia se convirtieron en un símbolo de la irresponsabilidad, el abandono de deber y la negligencia. Schettino, al dejar el barco antes de la evacuación completa de pasajeros y tripulación, no solo violó un código moral ancestral de la gente de mar, sino que también desató una condena internacional unánime. La famosa y contundente orden de la Guardia Costera Italiana, vada a bordo, caso. Vuelva a bordo, joder, se grabó en la memoria colectiva, encapsulando la vergüenza y el horror de un líder que abandonó a su barco y a su gente mientras el Costa Concordia se rendía al mar. La tragedia cobró la vida de 32 personas, un número que marcó a fuego la historia de este gigante de lujo, ahora varado y moribundo. Durante meses, equipos de expertos de todo el mundo planificaron y ejecutaron la titánica tarea de enderezar el barco, una hazaña conocida como parbuckling. Esta técnica, que implicó la instalación de enormes tanques de flotación y la aplicación de fuerzas cuidadosamente calculadas, buscaba rotar el Costa Concordia a su posición vertical, una vez más, sobre una plataforma submarina especialmente construida. La magnitud de la tarea fue sobrecogedora. Más de 2 años duró el proceso, un lapso de tiempo durante el cual el Costa Concordia permaneció como una herida abierta en el paisaje del Giglio, un recordatorio constante de la tragedia y la tenacidad humana. Cientos de millones de euros se invirtieron en esta faraónica operación, no solo para reflotar el buque, sino para mitigar el impacto ambiental y recuperar los restos de las víctimas. El Costa Concordia, antes un paradigma de lujo, se había transformado en un esqueleto oxidado, despojado de su gloria, una ruina abandonada en medio de una ardua y dolorosa recuperación. Finalmente, en julio de 2014, el Costa Concordia, que había sido un gigante de lujo, fue remolcado en su último y más sombrío viaje. Lentamente, bajo la atenta mirada del mundo, este coloso maltrecho fue arrastrado desde la isla del Giglio hasta el puerto de Génova. Ya no era un buque de recreo, sino un testamento flotante de la fragilidad humana y la capacidad destructiva del error. En Génova, el Costa Concordia enfrentó su destino final, el desmantelamiento completo.
Pieza a pieza, lo que una vez fue un símbolo de la opulencia marítima, fue reducido a chatarra, marcando el fin de un icono de lujo que se convirtió en la más trágica de las ruinas. El legado del Costa Concordia trasciende las crónicas de un naufragio. Su desastre impulsó cambios sísmicos en las regulaciones de seguridad marítima a nivel global y forzó una revisión exhaustiva de los protocolos de evacuación. La industria de cruceros, antes vista como invulnerable, tuvo que enfrentar una nueva percepción pública, más exigente y consciente de los riesgos. Gracias al Costa Concordia, se implementaron mejoras en la formación de la tripulación, en los sistemas de comunicación de emergencia y en la gestión de crisis. Así, el Costa Concordia, de gigante de lujo a ruina abandonada, no solo fue la crónica de un naufragio, sino el relato de un legado que transformó para siempre la seguridad en los mares, forjando un futuro donde tales errores jamás deberían repetirse. Su memoria perdura como una advertencia grabada en el acero de la historia marítima. El mundo entero observó con incredulidad cómo aquel coloso de los mares, el Costa Concordia, yacía semi-hundido frente a la idílica isla del Giglio. La madrugada del 14 de enero de 2012 no solo reveló el horror de 32 vidas perdidas, sino también una serie de fallos sistémicos y humanos que conmovieron los cimientos de la industria de cruceros. La caótica evacuación, la falta de preparación y, sobre todo, el vergonzoso abandono del capitán Francesco Schettino, inmortalizado por la lapidaria Orden Vada a bordo, caso, se convirtieron en los capítulos más oscuros de esta tragedia. El Costa Concordia no solo fue una ruina física, sino un símbolo de negligencia que exigía una respuesta. Lo que siguió fue una odisea de ingeniería sin precedentes. La recuperación y el reflote del Costa Concordia se transformaron en la operación marítima más grande y costosa de la historia. Durante más de 2 años, la atención global se centró en un equipo internacional de expertos que empleó la innovadora técnica del Parbook King para enderezar las 114.500 toneladas del gigante de acero. Con un coste que ascendió a cientos de millones de euros, esta titánica labor culminó en julio de 2014, cuando el maltrecho casco del Costa Concordia inició su último viaje, remolcado lentamente hacia el puerto de Génova. Allí, el que fuera un ícono de lujo europeo, inaugurado con pompa en 2006 para albergar a más de 4.200 personas en sus opulentos restaurantes, piscinas y spas, fue desmantelado por completo, pieza a pieza, hasta su desaparición final. Fue el epílogo físico de un sueño de confort convertido en pesadilla. Pero el legado del Costa Concordia trascendió con mucho su destino material. El desastre fue un cataclismo que impulsó cambios significativos y urgentes en las regulaciones de seguridad marítima a nivel global. La industria de cruceros, antes percibida como casi invulnerable, se vio obligada a una introspección profunda. Se implementaron mejoras drásticas en la formación de la tripulación, con simulacros de emergencia más rigurosos y realistas, en los sistemas de comunicación de crisis, garantizando que la información fluyera de manera clara y eficiente en momentos críticos. Y en la gestión de emergencias, estableciendo protocolos de evacuación más estrictos y claros para evitar la confusión y el caos que marcaron la fatídica noche. La orden de la Guardia Costera Italiana de Vada a bordo, caso, resonó en cada comité de seguridad, reforzando la inquebrantable responsabilidad de los capitanes. Hoy, el Costa Concordia se recuerda no solo como la crónica de un naufragio, sino como la advertencia grabada en el acero de la historia marítima. Su memoria es un recordatorio constante de la delgada línea entre el lujo y la tragedia, entre la grandiosidad de la ingeniería y la fragilidad humana. Fue un catalizador para una nueva era de seguridad en el mar, forjando un futuro donde tales errores jamás deberían repetirse. El Costa Concordia, el gigante de lujo abandonado, se erige como una lección indeleble, un faro oscuro que ilumina el camino hacia una navegación más segura para todos. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.